hiciste un planteamiento hace poco, relativamente, que son las reconstructivas, que yo decía, es un trabajo que ha marcado un antes y un después en mi vida personal y como terapeuta. Entonces a mí me gustaría si nos puedes compartir para el grupo de terapeutas del intensivo, qué son las reconstructivas, para quienes todavía no la conocen, qué pueden encontrar en ese espacio. Mira, el trabajo de la reconstructiva que se viene desarrollando a partir de toda esta secuencia de trabajo de muchos años, yo me di cuenta en el camino que la gente venía una, dos veces, tres veces con el mismo caso. Y yo trataba de entender qué era lo que estaba pasando. Si es que nosotros como terapeutas no estábamos atentos en nuestra intervención para que él regresara, o si nuestro consultante era un flojo de camino que solamente quería recrear una situación a través de una constelación, abrazar a los representantes, bajar la cabeza entre el padre y no hacerlo en su vida personal y propia, ¿no? Entonces este trabajo comenzó a ser de alguna manera de mucha confrontación. Luego yo me fui hacia el trabajo de cuerpo, entendiendo que los órganos en el cuerpo, llámese hígado, pulmón, riñón, alojaban estas emociones, miedo, rabia, tristeza. Y yo comencé a darme cuenta que de repente el paciente consultante no era necesario que me hablara mucho, sino que yo tenía que preguntarle por su primer eslabón, que era el cuerpo. Entonces el cuerpo de nuestro consultante comienza a hablarnos, y esto es muy importante porque la historia que tenemos en la cabeza es una, la que hay en el corazón es otra y la que hay en nuestro cuerpo es otra. Entonces comencé a irme hacia la medicina tradicional china, entendiendo todos estos procesos, y comencé a sopesar que las historias estaban en el cuerpo, en la familia, en el colectivo que nos marca y en el espíritu. Y yo decía, bueno, ¿y cómo se pone todo esto junto cuando es el cuerpo? Como decía el filósofo Spinoza, que no hay nada más chismoso que un cuerpo. Entonces, ¿cómo desestructurar la información que viene del consultante? ¿Cómo romperla? Y yo empecé a pensar y a preguntarme, ¿qué pasa si mis consultantes o las personas que vienen a experimentar el trabajo ya no hablan más? Llámese representantes, llámese consultantes. Y en vez de yo dejar sentado a mi consultante fuera del trabajo, yo lo incluyo en el trabajo. Entonces comenzó el trabajo de cuerpo, y las primeras preguntas que nos debíamos hacer eran de dónde viene tu pensamiento y cómo ese pensamiento a lo largo del camino te va afectando tu cuerpo. Y eso es lo que terminaba en una enfermedad o posiblemente en una esquizofrenia o en todo lo que hemos visto a lo largo del camino. Y allí, desde ese punto, es que yo comienzo a basarme para ir a la familia, que es el trabajo del amado maestro Bert Hellinger, constelaciones familiares y nuestros colectivos. Y me doy cuenta que si sopesamos toda la información que viene del momento que nos separan de mamá, trabajo de trauma y todo lo que está alojado y que está no conectado dentro de mi organismo, está generando en el aquí y el ahora ya lo suficiente para no hacerme cuestionamientos de lo que sucedió detrás. Cuando comienzan las reconstructivas, yo escojo a 4 representantes y dentro de esos representantes coloco al consultante. Por lo general este consultante es el único que sabe lo que va a trabajar para dejar libre a todos los representantes. Quiere decir que el plano elevado de conciencia, sin palabras, sin entender lo que está sucediendo a nivel de la razón o a nivel de etiquetas, que es tristeza, pero hay una tristeza que es liberadora, que es miedo, pero hay un miedo que es liberador. Entonces, en un montaje vamos a llevar a los 4 representantes a un estado superior de conciencia donde va a trabajar el cuerpo, la familia, el colectivo y lo espiritual. ¿Qué sucedía con los casos que venían repitiéndose? Yo me di cuenta que lo podemos trabajar en el cuerpo, en la familia, en el colectivo y a nivel espiritual. Pero en la escala de sanación,
¿De qué me sirve a mí hacer un movimiento muy espiritual cuando no tomo acción? Entonces, este trabajo le llega como regalo al consultante, quien es el que empieza a entender en diferentes planos, pero no empujado por el terapeuta. No hay palabras, no hay frases de resolución. Es un movimiento que es extremadamente energético, porque como no tiene palabra, al no haber palabra, o yo no tengo por qué cortar esa energía, quítate o no me golpees o me estás haciendo daño, sino que el cuerpo comienza a ser una herramienta, una antena. Y este cuerpo empieza a demostrar todo tipo de energía. Es movimiento que en la parte de afuera se ve muy energético, muy violento, pero internamente estamos viviendo lo que nunca nos atrevimos a vivir. Cosas como finalmente voy a sacar, y me disculpan la palabra, lo vomitivo que soy, la verdadera rabia que tengo. Y no voy a ejecutar contra otros, no es mi papá, no es mi mamá, no es el jefe que me despidió del trabajo. Comienza uno a darse cuenta, a tomar conciencia dentro del trabajo, de las reconstructivas, el verdadero plano existencial. Con toda esa información yo regreso, como quien dice, a anclar mi aprendizaje, y es en la cotidianidad donde vamos a ver el resultado del trabajo de lo que acabamos de hacer. Porque es un salto cuántico y un salto al vacío, porque tenemos que tener una preparación para ver qué vamos a hacer con las fuerzas que se van a desatar. Hay unas fuerzas extremadamente inentendibles en unos planos de conciencia que no sabemos, pero el terapeuta tiene que estar preparado para afrontar el trabajo de las reconstructivas. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se lleva? ¿Cuál es el tiempo que nos vamos a tomar? ¿Para quién se van a hacer las reconstructivas? Y de alguna manera son para consultantes que lo han agotado todo. Ya están cansados de terapia, están de alguna manera, no creen en nada, en nadie, no confían ni en ellos mismos. Entonces es como un abreboca a un trabajo donde es la energía la que va a ser la sabia. Quiere decir, yo le digo a la energía, haz conmigo lo que yo necesito, no haz conmigo lo que yo quiero hacer contigo. Entonces, en ese choque energético va a haber mucha conciencia y se ve a lo largo del camino. El trabajo ha sido hermosísimo, muy beneficioso, muy sanador y de una gran apertura de ojos. Muchísimas gracias por tu disposición, por tu tiempo, por tu sabiduría, y te esperamos en Acapulco con los brazos abiertos. Ahí estaremos, Sujei. Muchísima suerte en todos los preparativos y bueno, siempre a la orden. Además de este video, ahí estamos en Facebook, respondiendo lo menos posible, moviéndonos lo que más nos podemos.